una buena exploración física, menos para educar. Educar lleva tiempo. Porque en los programas de educación que deben estar bien estructurados, se tienen que investigar las necesidades del paciente. Formarlo en forma activa, no en forma pasiva. Él debe de participar en el proceso de educación. Necesitamos conversar ampliamente con él. La información debe ser bidireccional, con el objeto de motivarlo a que realice las preguntas. Difícilmente, dicen que una de las técnicas malas es, ¿entendió? Nos van a decir que sí casi siempre. ¿Con qué objeto debemos de motivar a que realice preguntas y nos cuestione sobre las indicaciones que estamos dando o sobre los conceptos que le estamos enseñando? Debemos fortalecer, pero en este caso específico, al paciente y a toda la familia. Y para lograr ese fortalecimiento y esa comunicación bidireccional, se necesita generar confianza. Es muy difícil a veces que el paciente se abra o que muchas veces el niño no es capaz de verbalizar sus problemas. Y para eso tenemos a los padres. Para educar a los niños, estos programas de educación tienen que estar basados no solamente en la edad del paciente, sino también en las etapas del desarrollo. De acuerdo a las etapas de desarrollo de Jean Piaget, a un niño que se encuentra en etapa de operaciones concretas, que aproximadamente abarca el escolar, esta etapa se caracteriza porque lo que no veo no existe. Decirle, si no te cuidas, en 20 años, o en 15, o en 10, te pueden amputar un pie, te puedes quedar ciego, a lo mejor vas a estar en diálisis. Si mi niño tiene 6 años, para él 20 es más del triple de lo que ha vivido. No tiene la capacidad de plantearse hipótesis, no puede pensar a futuro. Solamente cuando nos encontramos en la etapa de operaciones formales, que es al inicio de la adolescencia y se termina teóricamente al final de la adolescencia o en la etapa de adultez. Una de las características de Jean Piaget dijo que no todos alcanzamos esa etapa. No todos somos capaces de plantearnos hipótesis. Muchos nos quedamos en la etapa de operaciones concretas. Lo que no veo, no existe. Entonces tenemos que investigar en cuál etapa se encuentra nuestro paciente. A propósito, no mencioné al niño preescolar que se encuentra en la etapa de preoperacional. Ahí el enfoque se debe ser dirigido casi totalmente a la familia. En el proceso de educación, además de la edad, la etapa del desarrollo, debemos tomar en cuenta el nivel socioeconómico, el nivel de educación. Recuerden ustedes que el promedio de escolaridad de este país, según el censo del 2000, es 4º de primaria. Y les queremos a veces enseñar, ¿sí?, no solamente a medir la glucosa, sino a modificar cifras de insulina de acuerdo a las cifras de glucemia. Hay que ubicarnos en qué contexto estamos educando a nuestra paciente y a la familia. Hay que motivarlos y una de las técnicas que se han utilizado es el juego, donde participen no solamente el niño, sino también sus padres. Y pedirle a los niños más grandes que les enseñen a los niños más pequeños, en el sentido de que les digan,
que entendieron de lo que nosotros hemos dicho. El programa de educación se divide en dos grandes fases. El individual, que es al momento del diagnóstico. Nosotros lo hemos denominado las medidas básicas para sobrevivir, en donde le enseñamos los temas básicos, desde qué es la diabetes, tipos de diabetes, por qué se presenta la diabetes, cómo participa la historia familiar, genética, cómo participa la alimentación, cómo participa nuestro sedentarismo. La doctora Medina ya les hablaba de que hay que disminuir las horas de televisión. No permitamos que nuestros niños se eduquen por la televisión. Hay un estudio de 2008 de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Psicología, donde ellos reportaron que los niños de este país pasaban más horas viendo televisión que en las aulas de clase. Esto ya nos da un panorama de qué están viendo nuestros niños. La importancia de lograr una normoglucemia. Y ustedes vieron que eso de normoglucemia no son cifras de 70 miligramos por decilitro en ayuno. Las cifras de glucemia, así como las cifras de hemoglobina glucosilada, cambian de acuerdo a la edad del paciente. ¿Con qué objeto es tan importante disminuir la normoglucemia? De evitar el fenómeno de glucotoxicidad que ya el doctor Lavalle nos mencionaba, cómo participa en agravar la destrucción de las células beta pancreáticas. Esto es fundamental. La doctora Miranda nos dijo, el único medicamento aprobado por la FDA para el manejo de diabetes mellitus tipo 2 en niños y adolescentes es metformina, pero también insulina. Y hay cifras de glucemia que desde un inicio nos indican que necesita insulina nuestro paciente. Ella nos habló por periodos cortos y posteriormente, para preservar esa masa de células beta pancreáticas que aún funcionan, y posteriormente agregamos metformina. Hay que quitar el mito de que la insulina deja ciegos a los pacientes. No es la insulina, es la hiperglucemia. Todo eso nosotros se los enseñamos en la revisión de los temas básicos, las famosas medidas para sobrevivir. Algo fundamental es que a través de esto no puede ser cada semana, cada mes, hay que revisar diario al paciente, hay que dedicarle tiempo. Y eso nos va a permitir la pregunta de cómo resolver problemas que se le están presentando en el hogar. Esta educación individual al momento del diagnóstico lleva tiempo. Las técnicas de educación nos dicen que no debemos de agregar más de 3 conceptos por sesión. No le vamos a dar un curso intensivo de 8 de la mañana a 4 de la tarde sobre manejo de diabetes mellitus. Posteriormente, en el control crónico, se puede realizar en forma grupal. Recuerden que la educación a todo lo largo de la vida es parte del control crónico. La diabetes mellitus es un proceso continuo y por lo tanto debe ser corresponsabilidad de todos los miembros de la familia de tratar de lograr un buen control metabólico.
El objetivo fundamental de toda esta educación a lo largo de la vida del paciente es mejorar el estilo de vida. En ese proceso de educación a largo plazo van a participar todos los integrantes del grupo. Pero algo que debe ser importantísimo es evaluar el proceso de educación. Yo ya les mencionaba que esta comunicación debe ser bidireccional. Por lo tanto, hay que pedirle a una mamá o a un niño ya más grande de que nos explique qué quisimos decir. Se necesitan a veces traductores. Los médicos tenemos que ponernos al nivel de los pacientes, tratar de no utilizar toda la jerga científica que a veces nos cuesta tanto trabajo quitarnos. Identificar nos permite, en las técnicas de grupo, identificar problemas, que nos cuenten las experiencias, porque a veces los pacientes tienen la idea de que los médicos solo regañamos, que solo cuestionamos, que pensamos que no tiene fuerza de voluntad. No es cierto. Los niños a veces cuando nos tienen confianza nos dicen, eso lo dices tú porque no tienes diabetes. Es muy fácil decir, no conoces esto, no hagas esto. Pero cuando están entre ellos y les pedimos que cuenten sus experiencias, saben que no están solos en el mundo, que no son únicamente ellos los que padecen diabetes, que hay otros y muchos en nuestro país. Y algo fundamental es identificar a los familiares con factores de riesgo de desarrollar diabetes. Recuerden que estamos hablando de adolescentes. Todos sabemos que nuestro país dejó de ser un país de tránsito de drogas para ser un país donde se consumen drogas. No cerremos los ojos a la realidad. No pensemos que no es posible que ese niño con cara angelical no puede consumir drogas. Y algo que se presenta a esta edad y probablemente a todas las edades que se diagnostique diabetes mellitus es la depresión. Los psicólogos dicen que la depresión es lo que está por debajo del consumo de tabaco, de alcohol y de drogas. Y que este consumo nos puede estar alterando el control metabólico. En varios metaanálisis se ha encontrado que la educación en diabetes ha demostrado ser efectiva, no solamente mejorando resultados en el control metabólico, sino cambiando el estilo de vida. Yo les hablaba de la importancia del automonitoreo. Cada vez se hace más énfasis en que el paciente debe de realizar automonitoreo en casa para identificar las variables de la glucemia, para ver cómo existen las variaciones a lo largo del día y que aprenda a tomar decisiones poco a poco. Todos quisieran tener una glucemia normal en ayuno y 2 horas después de comer. Pero sabemos que hay varios factores que inciden en estas variaciones de glucemia y el paciente tiene que aprender a identificarlos. Hay que enseñarle, claro que si yo le digo, ¿cuánto tuviste? ¿Cuál fue tu glucemia el martes de la semana pasada, antes de la comida? Recuerden que la memoria se parece a los seres humanos, es infiel. Por lo tanto, debemos registrarla para que quede ahí constancia de las variaciones de la glucemia. Una parte fundamental del manejo es el ejercicio. Durante el proceso de educación, hay que enseñarle, hay que convencerlo de que se puede hacer ejercicio a todas las edades y que no hay que pagar un deportivo carísimo para poder hacer ejercicio.
La doctora Medina nos dijo, 30 minutos de ejercicio aeróbico, idealmente 60. Pero recuerden que estamos hablando de un paciente que además de diabetes mellitus tiene obesidad. Ya por eso sabemos que no hacía ejercicio. Por lo tanto, no pedirle, vas a correr el maratón, empieza a caminar, empieza a moverte. Cualquier esfuerzo que hagas que consuma calorías es importante. El ejercicio te va a ayudar a consumir glucosa, a mantener niveles más óptimos y jamás minimizar los resultados. A cualquiera que minimicen su esfuerzo, lo único que le van a provocar es desánimo. Recuerden ante quiénes estamos. No es un deportista si tiene obesidad. No le pidamos peras al olmo. Realmente, cómo hemos cambiado a través de la evolución. Vean esta figura y comparen esta figura, la famosa curva de la felicidad. Pero aunado, hasta el tamaño de las porciones ha cambiado. Todavía nos creemos que es una magnífica oferta cuando nos dicen, por 1 o 2 pesos más, le agrando su refresco y sus papas fritas. Y decimos, ¡qué maravilla! Enseñarles que tratar de disminuir de peso, ¿sí?, es algo benéfico para nuestra salud. Que la obesidad no se debe ver como un problema estético. No, ese no es el problema, ese es lo menos importante del problema. Puede causar la muerte. Por lo tanto, estos pacientes requieren apoyo emocional, apoyo social, para adquirir destrezas de su autocuidado. Participa el psicólogo. Esa es la importancia del manejo multidisciplinario. Desafortunadamente no somos todólogos. Pero no nos vayamos a los extremos, por favor. Antes se decía que la anorexia, la bulimia y otros de los trastornos de la alimentación solamente se presentaban en las mujeres. ¿No es cierto? Los últimos estudios demuestran que cada vez hay más hombres que presentan trastornos de la alimentación. Por lo tanto, hay que investigarlos. La importancia de perder peso debe ser medible. ¿Cómo? Realizando somatometría periódica para demostrarle que aún ese pequeño esfuerzo que está haciendo, le está siendo benéfico. Medir la relación cintura-cadera o la cintura, hay tablas para saber dónde se encuentra, en qué percentila se encuentra esa cintura, de acuerdo a la edad y el sexo del paciente. Y en ocasiones hay que realizar somatometría en algunos de los miembros de la familia. Porque muchas veces las mamás dicen, está gordito o está gordita. Y si uno voltea a ver a la mamá, pues la verdad es que no tiene una figura esbelta. El control crónico, a través de la educación, nos va a identificar familiares de riesgo. ¿Con qué objeto? De prevenir. Hay que quitar la falacia de que niño gordito, niño sano. 2 estudios demostraron que los cambios en el estilo de vida, el ejercicio y cambios en la dieta van a retrasar la aparición de diabetes mellitus tipo 2 en individuos con alto riesgo. No solamente hay que tratar al niño o al adolescente, realmente hay que volvernos educadores de toda la familia. Muchísimas gracias por su atención.
Tenemos 5 minutos para preguntas. Les pido si se acercan al micrófono, por favor. Preguntas, comentarios. Doctora, quiero preguntarles a las tres en su experiencia, en los casos de los niños que se llega a detectar glucosa alterada de ayuno o que no la hubiera, pero que sin embargo el riesgo del sobrepeso en el niño es muy importante. En esos casos se puede usar metformina y en dado caso para su control de peso, aparte de su estilo de vida, modificar actividad física y todo esto, y en dado caso, si fuera que se puede iniciar con metformina para su control de peso, ¿cuál sería la dosis? Y bueno, ¿y qué impacto han visto también en cuanto a su desarrollo endocrino, sobre todo en los varoncitos, cuando hay un aumento de grasa? Preferiblemente en niños siempre iniciamos en esos casos con dieta y ejercicio y intensivos, porque el paciente, si le empezamos de primera instancia metformina, piensa que puede comer todo lo que quiera y que la pastilla le va a ayudar. Entonces siempre se inicia. Si son pacientes que a pesar de la dieta y el ejercicio y las medidas que llevan, no ha logrado un control metabólico, sigue con glucosa en ayuno alterada, tiene resistencia a la insulina, sí se puede utilizar metformina. No hay una dosis ponderal por kilo de peso, es generalmente dosis-respuesta de acuerdo a los pacientes, pero sí que quede muy claro que ya sería para una segunda o tercera etapa, jamás no se deja como de primer inicio. Y habitualmente, pues dependiendo de la edad del paciente, se puede empezar 250 miligramos cada 12, cada 24 horas en pacientes muy chiquitos, a veces de 6 años, 500 y la dosis recomendada a tope de como 2 gramos al día. Yo creo que debe quedar muy claro que no es primera opción. La doctora Miranda les comentó, un paciente que de primera opción recibe una pastillita para el manejo de la obesidad, le está dejando la responsabilidad a la acción de la pastillita. Hay que hacer hincapié que es el cambio en el estilo de vida lo que le va a ayudar a bajar de peso. Porque no subió en un mes, en 2 meses, tiene años subiendo de peso. Por lo tanto, el descenso de peso debe ser gradual y sostenido, como hablaba la doctora Medina, que es lo más difícil. Por eso las dietas maravillosas de la luna, de los 13 días, etcétera, no funcionan. Lo primero que tiene que aprender un paciente con obesidad es que jamás va a volver a comer como está comiendo, porque eso es lo que le ha servido para subir de peso. Sus cambios en la alimentación son para toda la vida, algo bastante difícil de aceptar. Y en el caso específico de su pregunta, obviamente, como ya comentaba la doctora Miranda, o sea, iniciar con los cambios en el estilo de vida. Sin embargo, si ya es un paciente de alto riesgo que ya tiene alteraciones del metabolismo de glucosa, sí es importante entonces iniciar tratamiento farmacológico, porque con eso podemos disminuir la incidencia o la presentación de diabetes tipo 2. Entonces sí sería importante. Y bueno, es importante también que en el caso de que lo podamos documentar, clínicamente podemos valorar si presenta resistencia a la insulina, si tiene datos de acantosis nigricans, pero si lo podemos hacer bioquímicamente a través de una determinación de glucosa e insulina en ayuno y un cálculo del índice de HOMA, también sería importante. Niños que tienen bioquímicamente resistencia a la insulina más obesidad, además de los cambios en el estilo de vida, sí se benefician con el tratamiento con metformin, aun cuando todavía no sean diabéticos. Bueno, ¿qué recomendarían ustedes
o qué tratamientos preventivos se recomendarían en las adolescentes embarazadas que ya tienen algunos signos como es la acantosis nigricans, como es una frecuencia cardíaca de la madre de 100 por minuto y sus respiraciones de 24 por minuto. En este caso, porque hay mujeres embarazadas que no están obesas, son adolescentes pero no están obesas, tienen un peso pues adecuado, sin embargo ya presentan algunos signos de estos. A ver, no entendí. ¿Tienen peso normal o ya tienen obesidad? No, no están obesas, están dentro de un peso adecuado, son mujeres delgadas, se embarazan, el incremento pues va dentro de los 9 a 10 kilos, sin embargo ya presentan acantosis nigricans, su frecuencia cardíaca está aumentada, la presión arterial está pues dentro de un rango de 110/80, 110/70, sin embargo las respiraciones sí ya se encuentran aumentadas y existe un edema, principalmente de miembros inferiores y de manos. Yo creo que ahí lo primero que habría que, independientemente de que tenga acantosis, ver si el edema, la hipertensión, el aumento de la frecuencia respiratoria no nos está hablando de un embarazo con complicaciones. Y desde luego la alimentación, porque todo eso que me está diciendo puede ser secundario al embarazo, no necesariamente a que tenga una alteración metabólica. Bueno, en el caso, entonces a nivel, podríamos decir nosotros que pudiera haber alguna alteración a nivel endocrino en esta, Sí. durante el… De hecho, esta este paciente proceso. hay que hacerle el escrutinio, como toda mujer embarazada, ya tiene el riesgo a lo mejor de datos clínicos de acantosis y demás, pero nosotros somos una población de riesgo para diabetes y hay que hacer el tamizaje para diabetes gestacional en el embarazo y para detectarlo de forma oportuna. En cuanto a medidas, serían medidas de que mantenga su incremento de peso esperado normal para dentro del embarazo con una alimentación saludable. Si se documentara diabetes en ese paciente, el tratamiento es con insulina. La paciente no puede recibir este tratamiento farmacológico cuando está embarazada. Lo importante de estos casos pues, es evitar que nuestros pacientes adolescentes lleguen a ese riesgo, pero si llega, como igual que cualquier mujer mexicana, debe de realizarse el escrutinio para diabetes durante el embarazo. Ok, aunque salga negativa la glucosa. Sí, aunque salga negativa, o sea, si sale negativa, de todos modos siempre a ese paciente hay que darle medidas sobre dieta y ejercicio. Si sale una prueba negativa, pues no tiene indicación de tratamiento farmacológico. Aunque su frecuencia sea de 100 por minuto y se eleve. La frecuencia cardíaca no sería una indicación para empezar ni insulina ni nada. El tratamiento específicamente para alteraciones en el metabolismo de la glucosa es que se documente diabetes gestacional. Habrá que investigar a esa paciente si su frecuencia cardíaca se está debiendo a algún otro trastorno endocrinológico o no endocrinológico que pueda tener. O sea, puede ser una paciente delgada con acantosis y desarrollar preeclampsia o desarrollar algún otro problema que habrá que investigar. Entonces, el consejo es que este paciente no sería una paciente estándar en la que le podamos dar una receta de cocina, sino hay que hacerle escrutinio de todas las complicaciones que pueda tener en el embarazo. Por el simple hecho de ser adolescente ya se considera como un embarazo de alto riesgo. De alto riesgo para partos prematuros, para abortos, para preeclampsia, para diabetes y demás. Entonces la idea es pues que siga el seguimiento con su médico y realizar el tamizaje de forma oportuna para ya empezar a tratar cuando se presenten estas complicaciones, pero no antes. O sea, puede tener acantosis, pero si no tiene la glucosa en ayuno alterada, pues no tiene la indicación de insulina ni nada, pero sí hay que estar haciendo la vigilancia durante todo el embarazo para detectarlo de forma oportuna. Ok, gracias. Ok. Muchísimas gracias.